Seguimos en ProTecno con las principales novedades del sector tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora es momento de hablar de un tema bastante importante para la tecnología. Estamos hablando de la inteligencia artificial, una herramienta que está moviendo bastante, que está siendo muy destacada y que está siendo también muy analizada para poder conocer más detalles sobre todo lo que implica la inteligencia artificial y lo que está pasando también en el mundo. Tenemos un invitado bastante especial en piso. Estamos hablando de Cristian Alvarenga. Él es director ejecutivo del grupo IDT, que nos va a estar hablando sobre la utilización de esta herramienta y de todas las herramientas que podemos encontrar a través de la inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas, un gusto, un placer poder participar con ustedes en este espacio y poder hablar de algo tan apasionante que realmente está causando una sensación y un impacto tan grande en prácticamente todos los ámbitos, como es la inteligencia artificial. Ya hablábamos antes de ingresar al aire de todo lo que está implicando la inteligencia artificial. Esto viene de hace tiempo ya trabajándose. Queremos saber cómo se está utilizando y cuáles son las principales novedades que podemos encontrar a la hora de hablar de inteligencia artificial. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. En realidad, cuando hablamos de inteligencia artificial, probablemente caigamos un poquito en ese estereotipo de decir que es algo de innovación, algo reciente, pero no es tan así. Las inteligencias artificiales empezaron a ser conceptualizadas y poniéndose dentro de un contexto de investigación a partir de 1950. Desde esa época, imagínate, desde esa época data. Obviamente en los últimos años, en las últimas décadas empezamos a ver avances significativos, pero no tan impactantes como los que acabamos de vivir de alguna manera en estos últimos meses, porque realmente estamos hablando de meses solamente, ¿verdad? Pero sin embargo también un detalle muy importante es de que probablemente hayan pasado unos cuantos, 7 meses desde que se liberó y se hizo público ChatGPT puntualmente, que es la herramienta sensación en este momento. Y en 7 meses también hemos visto saltos cuánticos muy importantes, ¿verdad? Entonces todo esto realmente está sucediendo a una velocidad súper vertiginosa y que a uno le llena adrenalina ver tantos cambios, tantas disrupciones en tan poco tiempo. ¿Cuáles serían, ya hablabas un poquito de la historia, ahora cuáles serían las utilizaciones que se le están dando y qué podemos encontrar ahora a la hora de hablar de inteligencia artificial? Porque principalmente hace meses que empezamos a escuchar ChatGPT y todo lo que podemos hacer con esa herramienta, pero hay otras herramientas también. ¿Podrías darnos un pantallazo de cuáles herramientas podemos encontrar? Sí, bueno, es muy interesante la pregunta porque en primer lugar, para que nosotros podamos entender un poquito un contexto y quisiera tratar de hablarlo no desde una perspectiva así muy técnica. eh, la tecnología que está por detrás de esto en la gran mayoría de las herramientas de inteligencia artificial se denomina GPT. ChatGPT está sobre una base denominada GPT. GPT hoy está en su versión 4. Entonces, a partir de esa base de inteligencia artificial se empiezan a construir muchas diversas herramientas. Estas herramientas de las que más estuvimos probando el año pasado, porque se fue liberando también poco a poco, eran las herramientas de diseño gráfico, o sea, las herramientas de generación de imágenes puntualmente. Eso fue lo primero que vimos. Después, sí, también interactuábamos con algún chatbot que tenía inteligencia artificial, pero no causaba tanto impacto. Hoy, actualmente, ya vemos lo que es ChatGPT. O sea, ChatGPT, cuando uno interactúa con esta herramienta bajo ese formato de chat, donde uno introduce un texto, le devuelve texto, uno se termina de sorprender por la naturalidad en que responden, la naturalidad con la que sacan las respuestas. Y ahí es donde sucede un fenómeno muy llamativo, donde a nosotros como humanos nos cuesta diferenciar si el que me está respondiendo realmente es un humano o es un robot. Entonces, ese es uno de los principales impactos que está causando este avance tecnológico. Y volviendo un poquito a la pregunta, la misma cosa está sucediendo de repente con las generaciones de imágenes. Hoy estamos llegando a un nivel, por ejemplo, una de las herramientas
puntales en este momento. Midjourney está trabajando, acaba de lanzar su versión 5.2 y está trabajando con la generación de imágenes en donde ya está costando identificar realmente si es que se trata de una imagen real. Hablemos de personas puntualmente. Si es que esta es una persona, una fotografía real, o si es que es una imagen generada por inteligencia artificial. Tenemos voces, o sea, inteligencias artificiales que crean o clonan voces. Tenemos inteligencias artificiales de repente que trabajan a nivel de la generación de videos en tiempo real prácticamente, avatares, o sea, hay un montón de inteligencias artificiales y ni hablemos de todo lo que tiene que ver obviamente con procesamiento de datos, de informaciones y cosas como esas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, esto sí también parece muy, ¿cómo decirlo? Muy reciente, de nuevo, ¿verdad? Pero no olvidemos que inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros ya lo veníamos teniendo y lo veníamos inclusive adoptando en nuestro día a día de una manera tan natural como de repente podía ser un Google Maps, que trabaja con inteligencia artificial. Aprende nuestras rutas, nos muestra los mejores destinos, los mejores caminos, en qué tramo, si yo quiero moverme de un punto A a un punto B, cuál es el tramo más corto, o por qué tengo que evitar irme por este camino normalmente, ¿verdad? O sea, son inteligencias artificiales que ya la veníamos utilizando. Muy bien. Ahora particularmente hablando del chat GPT, que es lo que más estamos escuchando, ¿cómo es la utilización del chat GPT? También, ¿cómo se estaría utilizando actualmente? Si es por curiosidad, ya hay gente que usa por trabajo, ya hay gente que usa para poder capacitarse. ¿Y cómo es la utilización de esta herramienta principalmente? Tenemos justamente en pantalla Tenemos en una de las pantalla. versiones. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos acá en pantalla lo que es la interfaz de ChatGPT. ChatGPT, comento rápidamente nada más, esto se hace público en diciembre, los primeros días de diciembre del año pasado. Nosotros en Paraguay no teníamos acceso. Recién a partir de marzo pudimos empezar a tener acceso con la herramienta, mientras el mundo ya estaba utilizando, ya todos estaban hablando de lo impactante que resultaba esto. Pero hoy día sí, ya tenemos a disposición y podemos interactuar sin problema, podemos acceder a una versión gratuita. En este caso, la versión gratuita con la que se está trabajando es la 3.5, pero existe una versión Plus que es de paga, se abona $20 mensuales, que trabaja ya sobre una versión un poco más avanzada, que es la que mencionaba, que es la GPT-4. Esta GPT-4, por ejemplo, ya tiene la ventaja de poder trabajar inclusive conectado a Internet, porque la versión que no está conectada a Internet, la gratuita, solamente tiene la base de datos actualizada hasta septiembre del 2021. Entonces, si es que yo le pregunto algo posterior a septiembre del 2021, no me sabe responder. Pero si trabajo con la versión 4, sí. Entonces, voy tirando así pequeños tips de las diferencias entre una y otra. Aparte, la versión 4 tiene la ventaja de poder ser mucho más analítico, mucho más crítico y mucho más asertivo en el tipo de nivel de información, perdón, de respuesta que me genera normalmente. Hasta también me puede citar las fuentes de donde está tomando esa información. Para aquellos que lo tengan o lo quieran utilizar de una manera realmente profesional para maximizar su productividad en el día a día, yo sí les recomendaría que trabajen sobre la versión 4. Obviamente pueden empezar con la versión 3.5 para ir aprendiendo, pero después sí escalar la versión 4 tiene un enorme potencial. La gente normalmente en esa primera interacción no sabe, cómo es natural, cómo hacerle preguntas más asertivas, cómo hacer que me responda con mayor calidad, ¿verdad? Entonces, realmente también se trata mucho justamente de probar. No sé, si yo tengo que hacer una recomendación también a la gente, les diría, usen por lo menos media a una hora por día para aprender cómo realmente sacarle provecho. Simplemente para dar así rápidamente un ejemplo de cómo poder sacarle una buena respuesta, uno de los primeros trucos está en que GPT o ChatGPT en este caso tiene de alguna manera un conflicto de identidades. Él es un sábelo-todo, pero yo quiero que él me ayude, por ejemplo, qué sé yo, sobre, no sé, quiero que él me ayude sobre un área marketing digital. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es pedirle eso específicamente. Quiero que me hables
como si fueras el mejor experto del mundo en marketing digital. Ahí es como que yo le estoy arropando de alguna manera con ese personaje a través del cual él quiero que me hable. Después de esto yo le digo, necesito que me generes un plan de contenidos para redes sociales. Ahí yo le estoy asignando una tarea. Y después lo que le debo decir es cómo quiero que me genere eso, ¿verdad? Quiero que este contenido esté orientado solamente a Facebook, por ejemplo. Y le puedo seguir especificando más detalles. Eso, esa es una clave muy importante en relación a que cuanto más detalles, cuanto más contexto yo le pueda dar, él me va a entender mejor. Y eso es lo fabuloso, ¿verdad? Porque yo puedo seguir una línea de conversación con él y puedo, a partir de esa línea de conversación, lograr que él me entienda mejor y al mismo tiempo que me saque mejores resultados. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones más básicas que yo les podría dar a la audiencia, a la teleaudiencia, para que puedan tomar esto como parámetro y puedan jugar con la inteligencia artificial. Y no se vale mucho, por ejemplo, justamente porque es otra cosa que la gente hace. Le personifica y le dice, quiero que me hables como un experto en marketing digital. Enter, ¿verdad? Y después voy al siguiente texto. Y le digo, bueno, quiero que me crees un plan de contenido. Enter. Y me va a responder algo. Pero cada vez que yo le voy planteando por parte, es como que él no termina de entender muy bien el contexto. Es mejor hacerle preguntas mucho más amplias. Inclusive uno se puede divagar con esto y es alucinante porque así como yo me puedo divagar en las preguntas que le hago, él también se divaga y de repente, normalmente cuando nosotros en educación hacemos una pregunta ya sabiendo básicamente cuál es la respuesta que estoy esperando a que me genere. Pero si yo me divago y le digo, qué sé yo, sorpréndeme con una propuesta de un plan de marketing digital que, no sé, incluya un personaje, un unicornio y dos perros y cosas así, y honestamente te va a sacar algo. Y va a ser así muy creativo en ese sentido. Y justamente puedes hacer cosas creativas que otra gente probablemente no esté haciendo porque tampoco ven ese tipo de alternativas, ¿verdad? Ahí él está generando, fíjense todo lo que está haciendo. Fíjense cómo solamente en unos segundos o probablemente en un minuto o en un par de minutos como mucho, me está generando todo un plan de contenido que probablemente a una persona que se dedica a este ámbito le podría estar llevando por lo menos, no sé, un par de días generarlo para validar todas estas ideas. Otro de los conceptos también que quiero dejar un poquito en claro es de que no tenemos que creer todo lo que nos dice la inteligencia artificial y tomarlo a eso, bueno, listo, esto está genial, lo copio y lo pego. O sea, siempre tiene que haber un filtro humano. Tenemos que entender que esto realmente responde a peticiones que no siempre son asertivas. Entonces, siempre hay que tener ese criterio de poder hacer un poco esa curación de contenido y ponerle obviamente el toque personal. Cristian, teníamos pendiente también hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas. Ya hablábamos en el bloque anterior sobre cómo utilizar estas herramientas, ya nos dabas unos consejos de qué principalmente hay que tener en cuenta a la hora de usarlas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que puedes encontrar a la hora de utilizar la inteligencia artificial? Bueno, pregunta súper interesante. Ventajas principalmente podemos mencionar el nivel de productividad que me puede dar esta herramienta. Justamente acabamos de ver en el bloque anterior un resumen de una actividad que probablemente me esté ahorrando 2 días de trabajo. O sea, así es simple, ¿verdad? Y lo primero que la gente realmente también tiende a pensar y asustarse, a generarle miedo,
es obviamente, me quedo sin trabajo a partir de esto. Y no, yo creo que todavía no estamos en ese estadio. Todavía, digo, ahora es difícil poder predecir totalmente el futuro, ¿verdad? Pero sí, de buenas a primeras, lo que yo puedo afirmar con total certeza es de que el nivel de productividad sube muchísimo. Me ahorra mucho más tiempo, genero más cosas y con mejor calidad. ¿Y eso qué significa? Y que me sobra más tiempo para dedicarla a otras cosas en las cuales necesito enfocarme y que de repente en el día a día sabemos que en lo laboral, por ejemplo, no nos alcanza el tiempo para todo, ¿verdad? Pero bueno, con estas herramientas sí podemos nosotros de alguna manera maximizar nuestra productividad, hacer que rindan mejor nuestros tiempos y enfocarnos a aquellas cosas más importantes. Inclusive, si hablamos de cosas importantes nada más, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Y es una tendencia de análisis hoy día. ¿Qué pasa cuando yo puedo, a través de las inteligencias artificiales, anticipar mucho más mi trabajo? Entonces me sobra más tiempo, por ejemplo, para dedicarme tiempo a mí mismo. No sé, para ir a tomar un curso que lo vengo posponiendo, o hacer ejercicio, o disfrutar con la familia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones realmente se van a ir dando como un factor de beneficios. Eh, Riesgos o de repente malos usos. Eh, Tenemos varios. Riesgos, por ejemplo, una de las cosas en las cuales se habla y muchísimo tiene que ver con justamente el tema de los empleos del futuro. Yo creo que esto sí va a impactar en todos los ámbitos prácticamente profesionales, eso es indudable, pero no creo que la inteligencia artificial como tal realmente sea en esta etapa por lo menos tan incipiente la que de alguna manera impulse despidos masivos, porque fueron reemplazados miles de empleos ya de buenas a primeras. Pero sí creo que muchas personas van a ir perdiendo competitividad en relación a otras que sí manejen inteligencia artificial. Es decir, de vuelta, de un experto en marketing digital que maneje herramientas de inteligencia artificial con respecto a otro que no, yo preferiría trabajar con alguien que sí. Entonces, manejar inteligencia artificial se va a volver realmente también un skill muy importante. Por eso es que necesitamos adoptar esta cultura de tener que naturalizar lo antes posible en nuestro vivir y el entender cómo esto está funcionando y qué es lo que está funcionando, porque también convengamos en esto, hay muchas inteligencias artificiales que simplemente están para el hobby, hacernos perder un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber elegir también. Por otro lado, en la parte de educación, por ejemplo, que es otro de los aspectos que hoy se trata un poquito ahí de hablar fuertemente sobre esto, pero que también tiene de alguna manera sus polarizaciones. En lo particular, si hablamos de polarizaciones, yo estoy a favor. Hay gente que no, ¿verdad? Pero son puntos de vista y esto también hay que entender, o sea, no hay una única verdad. Pero, ¿qué sucede? Que normalmente si es que en las escuelas, en los colegios, se pretende prohibir el uso de tecnologías de este tipo, es como que estamos negando cosas que nuestros niños, nuestros hijos se van a enfrentar en el mundo real desde el ámbito de la cotidianidad y del ámbito laboral, porque son herramientas que ya están acá. Son herramientas que se están generando todos los días de a miles probablemente y con los cuales ellos van a tener que interactuar. Y si es que esto no lo enfocamos nosotros de una manera estratégica para tratar de inducirlo, introducirlo, por lo menos paulatinamente y sí, de una forma bien regulada dentro del mundo académico, yo creo que estamos tratando de tapar el sol con un dedo, básicamente. Espectacular. Volviendo a la utilización de estas herramientas, ya nos mostraba un poco sobre lo que es utilizar el chat GPT. Antes de entrar al aire, hablábamos también de otras herramientas, una principalmente que es para generar imágenes, por ejemplo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería utilizar esas herramientas? Hay una herramienta como la que mencionaba hace un rato, que es la Midjourney. Midjourney es una de las más populares y en este momento simplemente con la nueva actualización con la nueva versión que está trabajando,
realmente se notan, en demasiado poco tiempo se nota estos saltos cuánticos que están realizando en términos de calidad de generación de imágenes. Y acá lo que yo acabo de hacer es simplemente introducir una cadena de texto, de contenido, como para que me genere una imagen. En este caso lo que pretendo un poquito es de que me genere la imagen de un conductor televisivo que está en la luna transmitiendo un programa desde allí, con un traje espacial, ¿verdad? Y fíjense que esto me lo va a ir generando. Acá en la pantalla estamos viendo el progreso, en este caso está en 46%. Esto va a ir llegando hasta un 100. Cuando llega a la calidad de 100 es cuando terminó el trabajo y vamos a poder ver el resultado final. Si es que un fotógrafo se une con un diseñador gráfico como para tratar de generar este tipo de imágenes, imagínense de vuelta el tiempo que les llevaría. Es una barbaridad de trabajo. Y hoy con las inteligencias artificiales sí podemos estar logrando esto. Hace rato también creo que venía una pregunta muy interesante que quedó allí. ¿Qué tipo de inteligencias artificiales son las que se están generando? La gran mayoría de las inteligencias artificiales hoy todavía son unimodales. ¿Qué significa el concepto unimodalidad? Básicamente en que los contenidos que se generan, en este caso puntualmente de lo que estamos viendo, es una imagen tipo una fotografía. Por poner un ejemplo, con ChatGPT lo que vemos es el resultado a nivel de texto, pero ya se está empezando a desarrollar las tecnologías multimodales que hacen una combinación de resultados. Yo, por ejemplo, le puedo pedir a, no sé, a una inteligencia artificial, podría ser ChatGPT seguramente en muy poco tiempo, en donde le pueda pedir algo a nivel de texto. No sé, vamos a suponer, yo tomo esta misma imagen que ahora estamos viendo, que es la de un astronauta, y le sumo a esto el sonido de un perro ladrando. Estamos hablando de un sonido. Entonces él va a agarrar esta imagen y va a combinar con el perro el sonido y probablemente me genere una imagen, o si le pido que me genere un video, le va a dar vida a esta imagen a través de un video y va a sumar un perro. O sea, ahí es cuando estamos hablando ya de inteligencia artificial multimodal. Y esto ya se está generando. Por eso es que decía, de repente el avance, el ritmo con el que esto se está dando es realmente bastante abrumador, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es muy estimulante y es muy importante que tengamos presente de que esto sí se está desarrollando, sí se está creando y sí nos va a estar afectando. Entonces, no por el hecho de que yo simplemente me lea un pequeño artículo y no le presta atención, no quiere decir que esto no me va a terminar impactando, porque tenemos que prepararnos para lo que se viene. Y esto viene para quedarse. Hace rato mencionaba esto como un punto de reflexión nada más de que yo considero particularmente que lo que está ocurriendo hoy con la creación de este tipo de tecnologías y que ponen a disposición de la humanidad en general es igual o probablemente mayor a aquella experiencia que tuvimos cuando se creó y se puso en nuestras manos Internet. Muy bien, Cristian. Y para ir finalizando, también hablabas, esto está creciendo a un ritmo bastante abrumador. ¿Cómo se están preparando las capacitaciones? ¿Cómo se está capacitando? ¿Cómo se están preparando los capacitadores, más que nada, teniendo en cuenta que ustedes desde el instituto vienen trabajando desde hace 25 años con las capacitaciones en cuanto a tecnología e innovación? ¿Cómo se viene trabajando en eso? Bueno, nosotros tenemos 3 instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación: un colegio técnico, un instituto técnico superior y un instituto de formación docente. En los 3 frentes nosotros estamos trabajando en la actualización completa de todas nuestras currículas y estamos incorporando inteligencia artificial. Esto es algo demasiado necesario para nosotros, obviamente, porque es nuestra esencia el trabajar con educación, con esa pasión en el ámbito de la educación, generando innovación. Pero también queremos a la vez servir como un punto de disrupción y de inspiración para otras instituciones educativas, sea del tipo que sea. O sea, si nosotros lo estamos adaptando y adoptando este tipo de tecnologías prácticamente en todas las ofertas educativas que tenemos, yo también les insto a cualquier institución, desde
una escuela, un colegio, un instituto técnico, una universidad, a que evalúen cómo incorporar esto dentro de sus currículas. Porque no vale, y yo entiendo esa preocupación del educador, entiendo la preocupación hasta del propio padre, ¿verdad? Porque también soy padre, también soy educador, de decir, bueno, pero con ChatGPT a disposición y poniendo esto al alcance de mi hijo, ¿el qué va a aprender? Y son nuevos tiempos. Yo simplemente pongo en contexto muchas veces esos avances tecnológicos que no los concebimos como tal. Por ejemplo, cuando se empezó a utilizar la calculadora. O sea, los docentes decían que los chicos ya no van a aprender cálculo. Cuando ocurrió el acceso a Internet, decían también lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí o sí, hay que, y también entiendo que todo lo nuevo, por una cuestión natural, causa temor. Pero hay que tomar las riendas y hay que entender de que, como decía, esto está ocurriendo y que esto nos va a terminar afectando a todos. Entonces, el empoderamiento, el autoaprender, porque esto también tiene mucho de eso, porque hay mucho contenido en Internet hoy donde yo podría entrar, buscar información y por lo menos tratar de entender cómo esto funciona. Yo creo que es la clave para cualquier persona. Por último, nada más, quisiera mostrar un poquito esta pantalla de este sitio web que se llama aifindi.com. Acá van a encontrar básicamente un directorio dividido y organizado, inclusive por categorías, de cientos de herramientas de inteligencia artificial. Si ustedes están trabajando en el ámbito académico, en el ámbito legal, en el ámbito del periodismo, la redacción, el marketing, para lo que se imaginen, la música, las imágenes, tienen demasiadas herramientas de inteligencia artificial. Muchas de ellas son pagas, otras son gratuitas, pero acá hay mucho como para poder probar y aprender a usarlas. Cristian, muchísimas gracias por tu participación en Protecno. Nos quedamos cortos de tiempo, seguramente vamos a estar conversando más adelante sobre todo lo que implica y todo lo que abarca, porque es un mundo bastante interesante la inteligencia artificial y que se viene con todo. Así mismo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nos pueden buscar en nuestras redes sociales también, que constantemente estamos hablando de manera frecuente con relación a todo esto, a todo lo último que se va generando.